No somos los dueños de nuestro destino, ni individualmente ni como nación. ¿Cómo podemos jactarnos de controlar nuestro destino cuando un virus puede paralizar a decenas de miles de personas en un instante? ¿Cómo pueden los países insistir en que con su poderío militar, con sus tremendas riquezas y alianzas con otros países, son los dueños de controlar sus propios destinos, cuando la historia demuestra que Dios fue quien diseñó el curso de las naciones? Estamos atrapados en la corriente de la historia que no podemos controlar. Hay un solo poder que puede cambiar el curso de la historia, y es el poder de la oración. La oración del hombre, la oración de la mujer que cree en Cristo y reverencia a Dios. Pero hoy hemos llegado a un punto en que muchas personas consideran la oración como una tradición venerable. No tenemos el sentir de buscar un verdadero acercamiento con Dios, sino más bien de cumplir con la oración como una mera formalidad. Pero, ¿cómo podemos seguir adelante si no hacemos un nuevo énfasis en la oración? Miles de personas oran solo en tiempos de gran tensión, peligro o incertidumbre, pero Cristo les enseñó a sus seguidores que oraran siempre. Tan ferviente y tan directa eran las oraciones de Jesús, que una vez, cuando él había terminado de orar, sus seguidores se acercaron a él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. En el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1 lo podemos leer. La Biblia entera se encuentra llena de relatos de personas cuyas oraciones fueron contestadas. Personas que cambiaron la dirección de la historia por medio de la oración. Personas que oraron fervientemente y Dios contestó. Abraham oró, y mientras él oraba, Dios no destruyó la ciudad de Sodoma, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. El rey Ezequías oró cuando su ciudad era amenazada por el ejército invasor de los asirios, comandado por Senaquerib. Todo el ejército de Senaquerib fue destruido y la nación fue librada durante una generación, más tan solo porque el rey había orado. Elías oró y Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda del altar que había construido en presencia de los enemigos del Señor, en presencia de los 400 profetas de Baal. El profeta Eliseo oró y el hijo de la Sunamita resucitó de los muertos. Nuestro Señor Jesús oró junto a la entrada de la tumba de Lázaro, y el que había estado muerto durante 4 días salió vivo. El ladrón crucificado oró y Jesús le aseguró que él iba a estar con él en el paraíso ese día. El apóstol Pablo oró y nacieron iglesias en Asia Menor y en Europa. El apóstol Pedro oró y Dorcas resucitó para servir a Jesucristo varios años más. Hombres como John Wesley oró y llegó el avivamiento a Inglaterra. Hombres como Jonathan Edwards oró y llegó el avivamiento a Northampton, Massachusetts, Estados Unidos. Y miles de personas se sumaron a la iglesia. La historia ha cambiado una y otra vez a causa de la oración. Y puede cambiar de nuevo si hay personas que se ponen de rodillas y oran con fe fervientemente delante de la presencia de Dios. Qué cosa gloriosa sería si millones de nosotros hiciéramos uso del privilegio de la oración. Jesucristo murió para hacer que esta comunión con el Padre fuera posible. Él nos dijo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se aparta del pecado para buscar a Dios, y con tan solo susurrar la sencilla oración: Dios, ten misericordia de mí que soy hombre pecador. Con esta oración tan sencilla pueden cambiar muchas cosas en la vida de un hombre. Cuando los discípulos fueron a ver a Jesús y le pidieron que les enseñara a orar, el Salvador respondió dándole la oración modelo: el Padre Nuestro. No obstante, eso solo fue parte de sus sagradas instrucciones. Hay decenas de pasajes en que Jesucristo ofrece otras indicaciones, y dado que él practicaba lo que predicaba, toda su vida fue una serie de lecciones sobre la oración constante. Jesús tuvo solo 3 años de ministerio público,
pero nunca estaba demasiado apurado para pasar horas orando. A diferencia de él, cuán poco tiempo y con cuánta poca intensidad oramos nosotros. Cada mañana recitamos rápidamente parte del versículo que aprendimos de memoria y nos despedimos de Dios por el resto del día, hasta que nuevamente le enviamos algunas peticiones finales por las noches, sin pasar mucho tiempo en ello. Esto no es el programa de oración que Jesús diseñó. Jesús rogaba durante mucho tiempo y en repetidas ocasiones. Está escrito que pasaba noches enteras suplicando fervorosamente. Pero qué poca perseverancia y qué poca persistencia demostramos nosotros. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, oren sin cesar. Este debería ser el tema de todo seguidor de Jesús. Nunca deje de orar, por oscuro y desesperante que parezca tu caso. Una mujer me escribió cierta vez para contarme que había estado rogando, orando durante 10 años para que su esposo se convirtiera. Pero él estaba más endurecido que nunca y le aconsejé que continuara orando. Tiempo después, volví a recibir noticia de ella y me contó que su esposo se había convertido gloriosamente y milagrosamente después de que ella había pasado 11 años orando. Imagínate, si ella hubiera dejado de orar a los 10 años. Con frecuencia, nuestro Señor oraba solo, apartado de toda distracción terrenal. Y quisiera instarte a que elija una habitación o un rincón de tu casa donde puedas encontrarte con regularidad con el Señor. Esa oración callada, escondida, en la que el alma se encuentra con Dios al acercarse a su presencia, puede ser la bendición más grande para usted. Cuando observamos la vida de oración de Jesús, notamos la intensidad con que él oraba. En el Nuevo Testamento dice que cuando estaba en el Getsemaní, él clamó a gran voz y que en la intensidad de su súplica se arrojó al suelo en el terreno húmedo del huerto y que rogó hasta que el sudor era como gotas de sangre. Eso lo dice el libro de Lucas capítulo 22 versículo 44. Muchas veces hacemos peticiones mezquinas, ejercicio de oratoria, usando palabras de otros, en lugar de clamar desde lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces, cuando vamos a orar, nuestros pensamientos divagan. Insultamos a Dios al hablarle con nuestros labios, mientras nuestro corazón está lejos de Él. Supongamos que estamos hablando con una persona muy importante. ¿Permitiríamos que nuestros pensamientos divaguen por un instante? ¿Acaso no estaríamos profundamente interesados en todo lo que se diga en ese momento? ¿Cómo entonces nos atrevemos a tratar con menos respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando estamos orando? Jesús nos enseñó por quién debemos interceder. Cuán sorprendentes son sus instrucciones y sus ejemplos. Nos dice, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen, como dice Mateo 5:44. Debemos rogar por nuestros enemigos y pedir a Dios que los lleve a Cristo y que por medio de Él los perdone. Las primeras palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario, después que los gruesos clavos habían atravesado sus manos y sus pies, fueron de intercesión por quienes lo habían crucificado. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Libro de Lucas capítulo 23 versículo 34. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado algún tiempo orando por nuestros enemigos? También nos dice la Biblia que oremos por la conversión de los pecadores. Cierta vez escuché un intercambio de ideas entre algunos líderes sobre cómo comunicar el Evangelio. Y ni una sola vez mencionaron la oración. Pero sé que hay decenas de iglesias que tienen muchas conversiones todos los años, tan solo en respuesta a la oración que hicieron delante de Dios por las almas. Si hay una persona conocida nuestra que necesita a Cristo en su vida, debemos comenzar a orar por ella. Nos sorprenderemos al ver cómo Dios comienza a orar.
Una lección más que Jesús nos enseña es la victoriosa seguridad de que Dios responde todas las peticiones sinceras. Los escépticos pueden cuestionarlo, negarlo o burlarse, pero Cristo mismo hizo esta promesa: y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Como dice Mateo 21:22. Y debemos confiar en esa promesa. Nuestro Padre es dueño de todo y Él les proveerá todo lo que necesiten o necesitemos conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios puede derrotar a cada uno de los enemigos de su alma y defenderlo a usted de todo peligro. Nada es imposible para Él. No hay tarea demasiado ardua, no hay problema demasiado difícil, no hay ninguna carga demasiado pesada para el amor de Dios. Él conoce completamente el futuro. Con su miedo y con sus incertidumbres, acuda a Él y diga como dijo Job: mas Él conoce mis caminos, me probará y saldré como oro. Job 23:10. No ponga su voluntad por encima de la voluntad de Dios. No insistas en hacer las cosas a su manera. No le digas a Dios lo que tiene que hacer. Más bien, aprenda la difícil lección de orar como oró el mismísimo Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Libro de Lucas capítulo 22, versículo 42. Muchos de ustedes nunca han llegado a conocer a Jesucristo como para orar en su nombre. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Usted debe conocerlo y debe orar en su nombre. Así sus oraciones serán dirigidas conforme a la voluntad de Dios. Si no sabes orar, comienza ahora mismo diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Pídale a Dios que perdone todos sus pecados, transforme su vida y lo convierta en una persona nueva. Él puede hacerlo hoy mismo como respuesta a una sencilla oración que usted haga. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza y creo que ha sido de mucha bendición a tu vida el haberla escuchado. Y si fue así, déjanos un fuerte like. Así YouTube puede seguir promocionando este video a más personas que necesitan conocer a Jesucristo y el poder de la oración. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana si Cristo no ha venido por su iglesia o si no hemos partido con el Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde mucho en gran manera.